Hola chiquillos, buenos días, tardes o noches, como sea, como a la hora que estén, a la hora que estén viendo esto. Em, le, bueno, les voy a hacer como un, no sé, un video corto igual como de la idea de lo que vamos a ver ahora en el curso, ya que se supone que esto era lo que teníamos que empezar a estudiar ya en el día viernes que no pude hacer clase ayer. Em, a ver, revisando el texto, el texto guía que estoy mirando yo siempre, el de Carlos Martínez, de Teoría de la Medida de Integración, hemos terminado el capítulo 4, ¿ya? Lo último que vimos fue completación de medidas, que esto ya lo vimos. Este teorema no lo demostramos porque no hay tiempo suficiente, porque tenemos que seguir avanzando harto. Definimos la medida de Lebesgue, definimos los conjuntos que se llaman Lebesgue medibles, que son estos, en la sigma álgebra de Lebesgue completada. Son los elementos de la sigma álgebra de Borel completada. Por ejemplo, acá se menciona un conjunto Lebesgue medible es la unión de un boreliano con algún subconjunto boreliano de medida nula. Con algún subconjunto de algún boreliano, mejor dicho, de medida nula. Y luego se hace una construcción de un conjunto que no es Lebesgue medible, que se llama el conjunto de Vitali. Ya aquí está como la creación del conjunto de Vitali, que se hace con una relación de equivalencia y se ocupa el axioma de elección. Ya es un conjunto no Lebesgue medible. De modo que con eso demuestra que la sigma álgebra boreliano completado no es todo el conjunto potencia, ¿vale? Porque hay conjuntos que no son medibles necesariamente por la medida de Lebesgue. Y luego viene esto de la medida de Lebesgue-Stieltjes que no lo vamos a ver, tampoco es necesario. Así que bueno, ahí viene alguna tanda de ejercicio. Pasamos al capítulo 5, ya. Esto es súper importante. Tenemos que estudiar bien con harto detalle todo esto que viene ahora. Que es claro, cuando uno construye la medida de Lebesgue, como se lo he dicho más de alguna vez, la medida de Lebesgue ahora permite definir la integral de forma abstracta. Ya, pero para entender la integral como tal, ¿qué es una integral propiamente tal bajo una medida? La integral se define, primero hay que entender qué son los integrandos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que uno puede integrar? ¿A cuáles cosas uno le calcula la integral? Y lo que vamos a ver es, para entender ese objetivo, se hace esta definición, que son los que se llaman funciones medibles, ¿ya? Naturalmente que ahora lo que tenemos que hacer es estudiar funciones porque son las cosas que vamos a integrar. Funciones. ¿Qué tipo de funciones vamos a integrar? Vamos a integrar un tipo de función que se llaman medibles. Más adelante igual daremos una definición de realmente qué es una función integrable propiamente tal. Integrable bajo alguna medida mu. ¿Ya? Pero por el momento nos vamos a quedar con esta definición que es súper importante de una función medible, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Se trata de lo siguiente, tú tienes una función que ahora conecta dos espacios medibles. ¿Dale? Tienes un omega con su propia sigma álgebra y tienes otro espacio, un sigma con otra sigma álgebra, ¿dale? Entonces tenemos dos espacios, omega y sigma, que son espacios que no tienen nada que ver y los conectamos con una f. Cada uno de estos dos tiene sus sigmas álgebras. Entonces uno dice que la función es medible cuando las imágenes inversas de los elementos de la sigma álgebra de llegada caen en elementos de la sigma álgebra de partida. ¿Sí? Esto es la misma definición que se da cuando una función es continua, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando una función es continua o cuando una función es abierta, suele darse un tipo de definición así. La continuidad por definición es que las imágenes inversas de la topología de llegada están en la topología de partida. Acá es lo mismo, pero con las sigmas álgebras. Entonces, en cierto sentido, esta cosa es similar a la continuidad, pero de hecho es más general todavía, porque en el caso cuando hablamos de, por ejemplo, la sigma álgebra de Borel, por ejemplo, piense usted, como se menciona acá en la siguiente definición. Por ejemplo, tiene acá una función que va de algún espacio omega a algún y. Y el y tiene una topología, ¿vale? El y es un espacio topológico.
Entonces tú puedes construir su sigma álgebra de Borel, porque la sigma álgebra de Borel siempre es definida con una topología. Por ejemplo, en los números reales, ¿ya? Los borelianos en los reales. Entonces, como hemos dicho, la sigma álgebra de Borel está construida por la topología, por tanto contiene la topología y por tanto ahí existen los conjuntos abiertos, todos los abiertos son borelianos, ¿ya? De tal forma que tiene mucho sentido hablar de tomar conjuntos abiertos de la llegada y traerlos, en, no sé, elementos de la sigma álgebra de partida. Si los dos son topológicos, por ejemplo, yo puedo igual hacer ese juego. Y las sigma álgebras son borelianas, yo puedo tomar los abiertos de allá y traerlos en abiertos de aquí. Por tanto, cuando los espacios son topológicos, hablar de una función medible es una generalización de la continuidad, ¿sí? En el caso cuando los espacios son topológicos, porque si no hay topología no, por supuesto. Esto es todavía más abstracto, ¿ya? Es una generalización del concepto de continuidad. Entonces, la continuidad que conocemos, la continuidad es como amigable porque en el sentido de la integral, todas las funciones continuas son muy integrables, de acuerdo a la integral de Riemann. Son súper fáciles de integrar. En el sentido del dibujo clásico, de hacer un dibujo curvo y sacar los rectangulitos de adentro y las sumas parciales y toda la cosa. Pero cuando la función no es continua, o hay, no sé, hay algún agujero en el dominio, qué sé yo, es más difícil. Entonces, esa es la idea de esta definición, intentar integrar cosas que son más allá de la continuidad, que pueden tener más generalmente discontinuidades o derechamente no ser continuas en ninguna parte y se pueden integrar igual, ¿no? Vamos a ver cosas de ese estilo igual. Eso en esencia, de eso se va a tratar el capítulo de ahora, ¿ya? Primero vamos a estudiar entonces los integrandos. ¿Vale? Por ejemplo, entonces uno habla de una función Borel medible, como está definida aquí, cuando trabajamos con las sigmas álgebras de Borel. En cuyo caso hay una proposición que es como una especie de criterio para saber cuándo una función es Borel medible, que lo vamos a ver en clase, que es esta. ¿Vale? Que es tomar las imágenes inversas no de toda la sigma álgebra de Borel de llegada, sino de la topología que genera la sigma álgebra de Borel, la base de la sigma álgebra. Entonces la saca y trae imágenes inversas que son elementos de la sigma álgebra de partida. Ese es como un criterio para saber que una función es medible cuando estamos con la sigma álgebra de Borel. Acá hay un ejemplo que es el que le decía, por ejemplo. Claro, cuando una función conecta dos sigmas álgebras de Borel, se relaciona con la continuidad de alguna manera, como le hemos dicho. Luego, esto de lo que viene a continuación como resumen son algunos criterios para estudiar como cuándo es una función medible, como qué cosa podemos desarrollar o qué pasa. Por ejemplo, acá la continuidad en este caso es por el medible, no sé, cosas así. Y después, esto también es muy importante porque lo vamos a usar. ¿Vale? Le voy a dar como este videito corto nomás en todo caso, como hasta por aquí, porque el resto lo vamos a ver en clases, pero vamos a hacer una construcción con el supremo y el lim sub de algunas funciones, de una sucesión de funciones y vamos a ver que son medibles, ¿ya? Porque nos va a servir para construir estas cosas que se llaman así, f más y f menos, para poder como fragmentar una función. Ahí van a cachar después para qué se hace esa construcción. Tomar una función f cualquiera y como particionarla como en dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Y una vez que hagamos eso, resumen, después de varias cosas que hay que hacer acá, etc. Después se estudian unas cosas que se llaman funciones simples, que son las funciones que su dominio, perdón, el codominio es finito. Es decir, que toman una cierta cantidad de valores finitas. Y con estas funciones que son bien especiales, las cuales uno estudia, con esas funciones se define la integral. Que está acá. La integral se define sobre funciones que le había dicho recién. Estas de aquí, que son lo que se llaman funciones simples.
Uno trabaja los integrandos, después define una cierta categoría de funciones que son realmente más sencillas, se llaman funciones simples, y se define la integral en las funciones simples. Y después esa definición se extiende a cualquier función medible. Y esa es la integral en abstracto que vamos a estudiar en clase, ¿ya? Eso, les dejo ese video entonces como introductorio de lo que vamos a empezar a ver a continuación en el curso. Luego de eso hay que empezar a ver todas las propiedades que tiene la integral. Todos los teoremas de integración, que son varios, ¿ya? Propiedades de la integral y teoremas relacionados con convergencia y cosas de ese estilo. Eso, que estén bien, nos vemos en clase. Chao.